Vamos a abrir nuestras Biblias por la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalonicenses. Dice así la palabra. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del 1 al 4, los primeros 4 versículos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del 1 al 4. ¿Queréis acompañarme en la lectura, si lo habéis tenido? Dice así la palabra del Señor. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor añada su bendición a su palabra. Hoy habéis visto que hemos llegado, como se suele decir, sobre la bocina, ¿verdad? Hemos llegado justico con el tiempo, ¿verdad? Eso ha sido porque yendo a recoger a nuestros hermanos Jorge Bustamante y a su esposa Norma, ellos se hospedan en un hotel en la Gran Vía, tienen ese hábito, cada vez que vienen a Madrid, se hospedan ahí. Pero hoy, ¿qué ha ocurrido? Hoy ha ocurrido que se celebraba la maratón. Habéis oído hablar de ella, ¿verdad? Sí. Bueno, pues yo no. Con eso de que he estado fuera, que hemos estado en París, pues no he caído yo de la maratón. Y cuando llegando allá a la zona centro veo que Atocha está cortado, digo, bueno, pues subo por el otro lado, veo que también está cortado, y voy a subir por el otro lado, veo que también está cortado y de pronto veo los corredores. Digo, la maratón. Y evidentemente, pues he visto a los corredores, veíamos a los corredores, los hermanos estaban viendo a los corredores, toda la Gran Vía cortada y viéndome. Y evidentemente eso me hacía pensar, creo que la hermana Norma me decía que tenían que recorrer, no sé si eran 40 kilómetros que había escuchado, 41 kilómetros. Yo digo, 41 kilómetros, digo, no tengo ningún problema, yo lo recorro sin ningún problema. Con el coche voy donde haga falta. No tengo ningún problema, ¿verdad? En cambio, veíamos estas personas y yo me fijaba en algunos de ellos, que unos se lo tomaban medio en broma, que iban disfrazados, y bueno, una fiesta, pero otros veías que eran buenos corredores. Se les veía que la indumentaria, se les fijaba en el calzado, que era un buen calzado, en la forma de correr, estaban concentrados, personas que estaban realmente corriendo y lo estaban haciendo de corazón, lo estaban haciendo con intensidad. A lo mejor en la pila, no. La mía no, la del aparato. Y entonces te das cuenta, ves que son personas que invierten tiempo. Yo conozco a algunos de los que estaban yendo, es decir, me dijeron que iban a asistir y yo miraba y digo, a ver si le veo. Pero claro, muy difícil, ¿verdad? Eran cientos, miles de personas. Pero me di cuenta que llevaba tiempo entrenando. Que habitualmente en el pueblo les veo corriendo con sus pantalones cortos, sus zapatillas, les veo, es decir, dedican tiempo. Están dedicando prácticamente una vida a correr ese día 41 kilómetros. Y luego llegar a la meta y decir, no he sido el primero, pero he llegado, ¿verdad? Porque luego los que primero llegan son los profesionales, ¿verdad? Pero he llegado. Ahora, nosotros también como creyentes tenemos que experimentar la bendición de poder comenzar de nuevo. Este año comenzábamos diciendo, necesitamos hacer las cosas con un corazón. Necesitamos hacerlo de todo corazón. Y necesitamos encontrar la continuidad. ¿Os acordamos? A principios de año hablábamos de estas cosas.
Te das cuenta que esta gente que hace estos esfuerzos, lo están haciendo con un corazón. Ponen su vida en ello. Ponen todo su corazón en ello. Invierten su tiempo, su energía. Invierten su economía para comprar la zapatilla, que ya, yo recuerdo cuando era joven ibas a comprar unas zapatillas y solamente habían dos, las baratas y las caras, ¿verdad? Pero ahora no, ahora quiero unas zapatillas y ya te empiezan a preguntar, ¿qué va a hacer? ¿Va a hacer running? ¿O va a hacer cruising? ¿Va a hacer...? No, es para andar. No, pero es que depende, si quieres correr, si quieres para una cosa, para el deporte, es decir, cuestan un dinero dependiendo de lo que quieras hacer, ¿verdad? Cuestan un dinero. Inviertes todo tu corazón por ello. Lo importante que es llegar, la continuidad, llegar. Y nos damos cuenta a lo largo de la historia, que los hombres en la historia que tuvieron este planteamiento son hombres que triunfaron. Hombres que triunfaron. Hombres que hicieron cosas que no eran extrañas al principio. En Estados Unidos, en una gasolinera hubo alguien que dijo, mientras que la gente está repostando gasolina, voy a hacer pollo, voy a freír pollo y lo voy a vender. En la gasolinera, voy a venderlo. Y la gente empezó a ir y empezó a comprar ese pollo. Y ese hombre empezó a extenderse por el país. Empezó a poner esos sitios para vender pollo en las gasolineras. Se extendió por todo el país. Hoy en día se ha extendido por toda Europa. Y estamos hablando del Kentucky Fried Chicken. ¿Quién no ha escuchado eso? Empezó así. Así empezó este hombre. Hubo un hombre que trabajaba en una tienda de ropa porque quería ser un buen sastre. Y este hombre se dio cuenta de que con los retales que salían de los trajes y de la ropa que hacían, con los retales, él dijo, yo con este retal puedo hacer una corbata. Puedo hacer una corbata con los retales. Y empezó a diseñar corbatas. Hoy en día es Louis Vuitton. Conocemos, ¿verdad? ¿A quién es Louis Vuitton? Uno de los mayores diseñadores de ropa. Empezó así. Empezó de esa manera. Porque tenían un corazón. Empleaban todo el corazón y la continuidad. Un hombre que no tenía tiempo para ir a la iglesia, pero decidió trabajar muy bien para ser una persona, para servir a la iglesia. Y decidió trabajar muy bien para todos los que estaban ahí. Y se levantaron grandes obras. Un hombre no tenía tiempo para ir a la iglesia, pero él dijo, yo con mi dinero, con mi economía, aunque yo no pueda ir a la iglesia, voy a levantar cientos de iglesias. Y levantó cientos de iglesias. Se llamaba Rockefeller. Una de las mayores fortunas del mundo. Una persona que trabajaba en un puerto y mientras que sus compañeros iban a beber y a fumar y se divertían, él se quedaba trabajando en el puerto. Ese hombre llegó a ser Onassis. Porque todo lo que hacían, lo hacían con un corazón. Porque todo lo que hacían empleaban todo el corazón. Y tenían la continuación. Estos hombres exitosos lo hicieron de esta manera. Los hombres que tienen éxito son los que lo hacen de esta manera. Así tenemos que ver y tenemos que entender. ¿Por qué un corazón? Porque como tenemos la respuesta absoluta para solucionar los problemas que no tienen más remedios que venir, es que nosotros tenemos esa respuesta que nadie más en el mundo tiene. Es un solo corazón, es un solo mensaje, es solo Cristo. Tenemos la respuesta absoluta para el mundo. No necesitamos otro pensamiento. Un corazón solo. Tenemos la respuesta que no tiene más remedio que ocurrir cuando tenemos un corazón. ¿Qué es lo que estamos viendo y diciendo cuando tenemos todo el corazón? Es cuando estamos entendiendo cuál es el valor para invertir nuestra vida. ¿En qué vamos a invertir nuestra vida? ¿En qué vamos a invertir nuestra economía? ¿En qué vamos a invertir nuestra juventud? ¿En qué vamos a invertir nuestro tiempo? ¿Cuál es el valor para entregar nuestra vida, para dar nuestra vida, para invertirla? Porque ahí
vas a poner todo tu corazón. Ahí está todo tu corazón. Cuando vemos esto y vemos la continuidad, Dios nos permite ver el futuro. Dios nos va a permitir ver ese futuro que va a venir. Por eso es que continuamos ahí. Si hacemos estas cosas con un corazón, con todo el corazón y la continuidad, podremos ver muchas cosas. Pero ¿qué es lo primero que tenemos que ver? Hemos leído la carta de Tesalónicas, pero yo tengo que ver. Y si quiero saber la historia de la iglesia de Tesalónica, ¿dónde me tengo que ir? Al libro de los Hechos. Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 2, que nos dice algo muy importante. Capítulo 17, versículo 2. Una palabra muy sencillita, pero algo muy importante. Algo muy importante. Dice la palabra, y Pablo, ¿cómo acostumbraba? Fue a ellos. Por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Palabra clave. Dice como tenía por costumbre. Como tenía por costumbre. Tenemos un corazón, todo el corazón y la continuidad. También podemos tener nuestras costumbres de cómo debemos de hacer las cosas. Como Pablo lo estaba haciendo. Pero para Pablo no era simplemente una costumbre. Para Pablo no era simplemente un hábito que se le había ocurrido en un momento de lucidez, en un momento de éxtasis, sino él lo que había visto no era ni más ni menos que ese era el plan de Dios. ¿Se había dado cuenta que ese era el plan de Dios? ¿Cuál era? Ir, salir. Hoy hablaba con un diácono antes de marchar a recoger a los hermanos. Es la continuidad del campamento. Es la continuidad de salir al campo. Es la continuidad y la necesidad de ver el plan de Dios en el campo. Es saber por qué uno va a coger un avión pasado mañana por la noche, mejor dicho ya, y se va un mes, como le decía a los hermanos, a Ecuador. ¿Por qué? Porque estamos viendo el plan de Dios. Estamos viendo que ese es el plan de Dios. No es por costumbre, como me decían allí los hermanos, el pastor de Valencia. Me decían, ya la maleta no la deshagas, cuando llegues de París ya te embarcas para el otro lado. No es el hábito de viajar, no es el hábito de ir. Es estar viendo cuál es el plan de Dios. ¿Por qué? Porque ahí, en ese plan de Dios, es donde vemos y encontramos las grandes bendiciones de Dios. ¿Por qué Dios no puede bendecir tanto la iglesia? Porque no vemos y no encontramos cuál es el plan de Dios. No hemos tenido y ni tenemos por costumbre el estar entendiendo el plan de Dios para el futuro, que es el evangelio y la evangelización. Y le decía, ¿el problema cuál es? Que hemos hecho un campamento, viene el pastor de Corea, estamos 3 días concentradamente. El pastor de Corea se vuelve a París y se vuelve a Corea. ¿Qué ocurre? No hay continuidad, no vemos el futuro, no estamos viendo el plan de Dios. ¿Cómo Dios puede bendecir si no estamos viendo cuál es su plan? Es muy difícil que Dios pueda bendecir. Dios quiere bendecirnos, pero le esquivamos a Dios. No vamos al lugar de la bendición. Y yo recuerdo que me decían cuando hablamos de ir a Ecuador y un joven ecuatoriano decía, es que sois tan pocos, os van a dar una paliza, espiritualmente hablando, no físicamente. Pero decía, no tenéis nada que hacer, sois pocos. Y yo le hacía de ver, no importa, porque ese es el plan de Dios. Entonces, tú el futuro no lo estás viendo como el plan de Dios, lo estás viendo desde los ojos humanos. Pero yo el futuro lo estoy viendo a través del plan de Dios. Entonces tú dices que vamos solos, mi esposa y yo te digo que no vamos solos, que Dios viene con nosotros, que hay un ejército espiritual, no ya que viene con nosotros, sino que nos precede, que está antes que nosotros. Es decir, que cuando nosotros
estemos volando, ese ejército espiritual ya estará en Ecuador esperándonos. Es ver el plan de Dios para ver el futuro. No es ninguna otra cosa. Es ver esta realidad espiritual. Pablo fue alguien que pudo tener esa costumbre de salir al campo, de tener los encuentros con los hermanos, de ir a Tesalónicas para poder llevar el mensaje, y lo tenía porque sabía, y lo acostumbraba a hacer porque sabía que ese era y que ese es el plan de Dios. Por eso vemos también a través de Lidia, la región de Filipo, que pudo tener vida, porque esa mujer entendió. Tuvo el encuentro como tenía por costumbre Pablo salir, se encontró con esta mujer y pudo tener esa gran respuesta. Pudo encontrarse porque tenía un corazón para ello. Puso todo su corazón en esa situación. No importa, voy a poner todo el corazón porque el valor de este evangelio es tan grande que no importa si entro en una ciudad, si me apedrean, no importa si entro en una ciudad y resulta que me rechazan, no importa, haga lo que haga. Este evangelio es tan grande, es tan valioso, que todo merece la pena por causa de este evangelio. Cuando hay ese corazón y hay todo corazón, la continuidad está garantizada, porque ese es el plan de Dios. Ahora, ¿qué es lo que tengo que ver? Que tanto cuando salimos al campo como cuando vamos a las misiones, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver grandes dificultades. No somos ingenuos tampoco en este sentido. Sabemos que hay dificultades, grandes dificultades. Ahora, para los creyentes que tienen esta costumbre, que tienen este campo en su mente, las mayores dificultades las transformarán en las mayores respuestas de Dios. Cuanto más grande sea la dificultad, más grande la respuesta. No pasa nada, por lo tanto. ¿Que va a haber dificultades? Sí o sí seguro, ya lo sé yo. En el momento que salgas a la calle y te pongas a hablar con la gente, vas a tener dificultades. Cuando bajemos del avión, yo sé, va a haber dificultades. Pero la palabra que me dice que Pablo tuvo la mayor dificultad en Tesalónica. Igualmente tuvo dificultades, pero precisamente en ese lugar fue donde tuvo los mayores frutos también. Que haya oposición está bien, porque allí habrá gran obra. Que salimos al campo y hay dificultades. Gloria a Dios. Cuanto más dificultades, mayor gracia de Dios vamos a recibir, mayor gloria de Dios va a tener. Por eso es la razón por la que oremos, es para que tengamos la costumbre de Dios, que podamos ver las grandes respuestas que Dios tiene para nosotros. Que lo podamos ver. Podemos ver los 7 remanentes, no solamente Pablo. Echemos a la vista a algunos de los remanentes. ¿Qué pasó con José? Si vemos a José, el hecho de ir a la cárcel injustamente, podemos ver que era una gran dificultad. Podríamos verlo como algo peyorativo, algo malo. Ay, es que la han metido a la cárcel a José, además de una forma injusta. Pero José no dudó nunca, ni temió. No importa la dificultad, porque precisamente esa dificultad sabía que iba a ser el camino para alcanzar aquello para lo cual Dios le había llamado. No importa. Él sabía lo que Dios iba a hacer a través de él. Él sabía que el plan de Dios estaba con él. Él sabía que Dios estaba con él. Y en ese momento se abrieron las grandes puertas para el éxito en la vida de José. Y tuvo grandes dificultades, tuvo una gran oposición. Pero los que tienen esta costumbre, cuando vieron las dificultades, buscan las grandes respuestas, más grandes todavía, por causa de ese problema. ¿Que va a haber dificultades? A verlas, va a haberlas. Pero vamos a tener muchas más grandes respuestas por causa de esos grandes problemas. No hay problema. David, todos tenían miedo de Goliat. Todos tenían miedo para enfrentarse con ese hombre, con ese gigante. Pero David, ¿qué vio? Esta es una gran oportunidad. Vio una gran oportunidad. No tuvo temor. No tuvo temor.
Y llegó el rey y dijo, Saúl dijo, no, toma mi coraza. ¿Y qué hizo? Estoy incómodo, no me siento bien. No es así como yo voy a pelear. Estoy como, no tengo movimiento. Dejarlo todo, no importa. Pero es que es un gran problema. No importa que sea un gran problema. Yo necesito una gran respuesta. No necesito otra cosa. Necesito las respuestas de Dios. Y le dijo al rey que Dios le había salvado de leones y de osos. Que Dios también le iba a salvar de Goliat. No tengas problema. Ya Dios me ha librado antes de grandes conflictos, de grandes dificultades. Esto ni más ni menos es una mucho mayor, porque hay una gran bendición detrás de todo ello. David sabía el plan de Dios. David sabía que Dios estaba con él. David sabía que había sido escogido para ser rey. David tenía seguridad. No en la ropa que podría llevar, la armadura, ni en las armas. No es el argumento que podamos llevar. Es estar en el medio del plan de Dios. La bendición está dentro del plan de Dios. Y David lo sabía. Y David se lo enfrenta a Goliat. Tú vienes con espada, vienes con lanza, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿En qué nombre salimos? ¿En qué nombre vamos al campo? No vamos, no, porque nosotros venimos en el nombre de la iglesia de Aposento Alto de la calle La Paloma 16. Te las van a dar todas en el carrillo. No vamos en nombre de, no, es que nosotros venimos de parte de la denominación bautista, o de la denominación de los hermanos, o de la denominación de los presbiterianos, o de la denominación de... Os van a dar, hasta en el carnet de identidad. Venimos en el nombre de Jehová de los ejércitos, al que tú has provocado, le decía. Al que tú le has provocado. Pero lo dijo con rotundidad, con seguridad. Porque él sabía ese plan. Hoy demostraré que nuestra seguridad no está en la espada. Hoy Jehová me ha concedido tu cabeza. Él estaba viendo el problema como su oportunidad. ¿Problemas va a haberlos? Claro. Debe de haberlos. Porque son nuestra oportunidad. Crisis tiene que haberlas. Porque son las oportunidades para ver el plan de Dios de una manera mucho más grande y aferrarnos a Él. Tengo que verlo. Los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, no me postraré delante de los ídolos. Vais a ir al horno de fuego, no importa, porque Jehová nos salvará. Pero no termina, dice. No es solamente eso. Jehová nos salvará. Y aunque no lo hiciere, no nos postraremos. Es decir, me va a salvar, estoy convencido, seguro, pero aún no haciéndolo, porque no sea voluntad de Dios, aún así, no me voy a postergar delante de ninguna deidad, porque yo sé en quién he creído. Pablo emplea esta palabra muchas veces. Yo sé en quién he creído. No dijo qué es lo que creo. No es un estamento de ideologías, de doctrinas, de normas. Él había creído en alguien. Él había creído en Cristo Jesús, que es una persona. Es Cristo, es Dios mismo. No en una ideología, no en una forma política, no en una forma de gobierno de iglesia. Yo sé en quién he creído. Y no me postraré delante de nadie. Al aferrarnos al pacto, podremos ver las obras que también sucedieron en Tesalónica. Y en Tesalónica, ¿qué es lo que vemos? Que hubo mucha persecución. Hubo mucha persecución. Pero si solo nos aferramos a este pacto, si nos aferramos a esta palabra, si nos aferramos de todo corazón, si nosotros tenemos esto, aunque haya persecución, está bien. Está bien. Yo voy mentalizado en este viaje, Sé que cuando empecemos este movimiento de evangelismo a dar la palabra en Ecuador, sé que va a haber una gran oposición.
Sé que va a ocurrir. Se ocurrió aquí en España, se ocurrió aquí en Madrid, se ocurrió aquí en Parla. ¿Cómo no va a ocurrir allí? Va a ocurrir, está bien, va a darse. Pero Dios va a levantar grandes obras. También sé que las autoridades de las iglesias se opondrán, que habrá persecución. ¿Estamos preparados para esto? Porque Pablo lo sabía. Pablo sabía que se enfrentaba a una gran persecución. ¿Cómo no iba a saberlo si él fue quien organizó la persecución del cristianismo? Si él mismo era un perseguidor de cristianos, ¿cómo no sabía que iba a ser perseguido él mismo? Si él fue parte de quien organizó la persecución de la iglesia. Sabía que iba a ser perseguido. Asumió que iba a ser perseguido. Pero, si tenemos un corazón, si realmente tenemos todo el corazón y la continuidad, podremos ver estas cosas que Pablo también vio. Pablo lo supo, lo sabía, y se pudo levantar a través de la iglesia de Tesalónica, no importando. Persecución, está bien. Oposición, también. Pero yo sé, este es el plan de Dios. Ya está, no hay más. Ahora, Pablo tenía una fe diferente. Pablo tenía una forma de ver diferente. Su fe era diferente a la del resto de creyentes. Por eso en Hechos 17:3 nos dijo que Jesús es el Cristo. No dijo simplemente, no, es que Jesús es el Cristo nada más, sino que Pablo testificó la evidencia de por qué Jesús tiene que ser el Cristo. ¿Por qué tiene que ser el Cristo? ¿Cuál es el mensaje por el cual nosotros tenemos que levantar? Que realmente ese mensaje es algo tan poderoso. Sencillo, porque en esta tierra no se pueden solucionar los problemas si no es a través de Cristo. No se pueden solucionar. Israel estaba siendo maldecido. Roma iba a caer en el futuro, le faltaba poco. Iba a caer porque no estaba Cristo en medio de sus planes. Muchas personas exitosas, victoriosas, fracasan porque no tienen a Cristo. Personas que tienen éxito en la vida, que aparentemente tienen éxito en los negocios, que aparentemente tienen éxito en la política, en las cosas que hacen. Buenos actores, buenos pintores, buenos escritores, pero fracasan. Y cuando ocurre que fallece uno de estos grandes ilustres, el pensamiento siempre está ahí. El Gabo en Colombia falleció, García Márquez, un ilustre de la escritura de lengua hispana. Puedes tener todo el éxito y todo el reconocimiento del mundo, pero la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Si no está Cristo ahí, ¿quién va a solucionar tu problema espiritual ahora? Ahora ya no hay remedio. Ahora ya no hay remedio. No importa el éxito. Cristo debe de venir, absolutamente. Por eso testificó que Jesús, que fue crucificado, es el Cristo. Porque tiene que ser anunciado, tiene que ser predicado absolutamente. Porque no hay otra manera, no hay otra solución. Y cuando Pablo levantó esta palabra, se levantó la iglesia. Y podemos ver el color de su fe, las obras de fe, las obras del amor de esta iglesia, como nos está hablando en el texto. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Ay, este es el color de tu fe. Está hablando de su fe. De la fe de estas personas que viven con esta costumbre, que tienen este hábito. Las personas que ven esto son diferentes. Pablo era diferente, porque estaba viendo esta realidad. Los que ven esta realidad y ven esta necesidad, son personas que esa fe es muy diferente. Me hizo gracia ayer una hermana, quizás por la edad. Ah, que te vas a Ecuador, sí, ya el lunes por la noche. Que tengas mucha suerte. Y yo dije, pues como sea por la suerte, no voy. Hombre, ¿cómo que por la suerte no voy? Que si tengo que esperar a que la suerte me acompañe para ir a Ecuador, mejor no voy.
porque me las van a dar todas en el mismo carrillo. No voy. No, hombre, que es una forma de hablar. Si ya lo sé que es una forma de hablar, pero esa forma de hablar determina mi fe. ¿Qué fe tenemos? Yo necesito la fe de la obra de Dios. La fe que Dios va a obrar. Yo necesito esa fe. No es solamente fe de creo en Dios. Hermano, bienvenido al club de los demonios que también creen en Dios. ¿No? ¿Dice eso la palabra? ¿Que los demonios también creen? ¿Podéis hacer un club? Pero no es solamente eso. Yo creo en la obra de Dios. Yo creo en el plan de Dios. Que es diferente. Yo creo que en ese plan yo puedo invertir toda mi vida. Puedo poner todo mi corazón en ese plan. Porque es la obra de Dios. No es la suerte. No es tampoco el pensamiento, el plan del pastor, de la pastora, o el plan de la iglesia. Tampoco es eso. Tampoco es que no, es que como hay muchos hermanos ecuatorianos en la iglesia, pues parece como que se brinda la idea. No es eso tampoco. Es ver el plan de Dios. Es ver la obra de Dios. Tengo que ver esto. Los que lo ven son diferentes, como digo. Los que tenemos hijos y tenemos varios hijos, no todos son iguales. No siempre todos son iguales. Hay hijos que quieren sisar el dinero a los padres, que les sisan a los padres. ¿Verdad? Hay hijos que hacen eso. Pero hay otros hijos que quieren ayudar a los padres. ¿Verdad? A veces son diferentes. Entonces, los padres que tienen dinero, ¿a quién les va a dar el dinero? ¿A quién se lo va a dar? ¿A que se lo sisa o al que busca el bienestar de los padres? Pues aunque seamos muy ingenuos y muy tontos, se lo daremos a quien va a tener bien. El quien nos va a dar bien y quien va a cuidar bien esa economía. Son diferentes. ¿A quién Dios va a dar esas obras? ¿A aquellos que tienen esta fe? ¿A quién Dios va a bendecir? Aquellos que ponen todo su corazón en el plan de Dios, en la obra de Dios. En aquellos que realmente están sabiendo y viendo que aquí es el corazón del Padre. Yo quiero agradar a mi Padre, yo quiero creer en la obra de Dios. ¿Puedo hacer eso o puedo quedarme, como le decía hoy al hermano? Esto es la parada, el bus stop. Con los asientos. Podemos quedarnos ahí esperando. Esto es lo que muchas veces se convierte la iglesia. ¿Tienen fe? Claro que tienen fe. Tienen fe que van a ir al cielo. Están en la parada indicada, en la parada correcta. La iglesia, creo en Dios, significa voy a ir al cielo. El autobús está bien. Al final voy a ir al cielo. Pero voy a tirarme toda mi vida ahí. Y encima le pedimos a Dios, bendícenos. Señor, dame economía. A ver, tienes el ticket pagado, ¿verdad? La salvación es por gracia. El ticket está pagado. ¿Para qué quiere la economía? Señor, cuando estés en Ecuador, acuérdate de mí y ora por mi salud. ¿Para qué quiere la salud en el bus? Si tampoco te va... ¿Para qué queremos? ¿A quién Dios va a bendecir? ¿A quién Dios va a dar los recursos? ¿A quién Dios va a dar esas obras del Espíritu Santo? ¿Cuántas veces digo, los milagros de Jesucristo, los milagros de Jesús, los milagros que hizo innumerables milagros? ¿Cuántos de esos milagros los hizo en la parada del autobús llamado iglesia o templo? ¿Cuántos milagros hizo aquí? Ninguno, cero, nada. No estoy diciendo que sea malo eso, estoy diciendo que Él invierte 100% en su obra. No 99, no 98, 100% en la obra. 100% en el campo. 100% en el campo. No llevamos recursos económicos ninguno a Ecuador.
Y no queremos llevar muchas cosas. Es que son pobres. Su pobreza no es física, es espiritual. No llevamos recursos económicos. ¿Por qué? Porque es la obra de Dios. No es mi obra. Dios proveerá con su 100% en su obra. Porque no es nuestra. No llevamos. Da igual. Da igual. Porque todo está en el campo. Queremos las bendiciones, están en el campo. Queremos la salud, está en el campo. Queremos la economía, está en el campo. Queremos el coche, está en el campo. Queremos la familia, está en el campo. Todo, 100%, está en el campo, que es la obra de Dios. No está en la parada del autobús. La parada del autobús ya Dios nos dio. Nos dio la gracia. Que ya la tenemos. ¿Que vamos a ir al cielo? Vamos a ir al cielo. Pero yo quiero hacerlo a través de vivir con todo el corazón para la obra de Dios. Es la diferencia. Yo quiero estar ahí. Yo quiero ver esa fe. Yo quiero ver la obra de Dios. Yo quiero ver los milagros de Dios. Por eso no quiero quedarme en la estación. Quiero ver los milagros de Dios. Yo quiero ver cómo en Perú vimos cómo Dios resucita un cadáver, un muerto. Yo quiero ver eso. Que no ocurre en la iglesia. Ocurre en el campo. Yo quiero ver las grandes sanidades como vimos en Perú, cuando Dios obra solamente cuando, por dar la palabra y el mensaje y la respuesta de solo Cristo, Dios obró milagros. Es lo que yo quiero ver. Porque esa es la obra de Dios. No es cualquier otra cosa. Si realmente vemos y entendemos esto, vamos a ver el amor de Dios. Vamos a ver ese amor que Dios tiene por nosotros. Algo por lo cual tenemos que estar agradecidos. Algo por lo que tenemos que disfrutar. Por lo que tenemos que vivir. Y aunque vengan las bendiciones, hay veces que si no lo entendemos, no lo vamos a ver, no lo sabremos. Y Dios nos bendice tantas veces por el amor que nos tiene, pero no lo vemos, porque estamos empeñados en quedarnos en la parada del autobús. Nos quedamos sentados, acomodados. No lo vemos las bendiciones de Dios, porque hay que cruzar la calle. Hay que cruzar al otro lado. Bueno, pastor, yo es que ya he visto muchas cosas. ¿Cuándo? ¿Cuándo las vistes? ¿Ayer? Perdóname que te diga, no me sirve para nada lo que tuviste ayer. ¿Qué es lo que necesito? Lo único que existe es el hoy. Ayer ya pasó. Hoy es donde yo necesito ver la obra de Dios. Ayer, si os cuento mi vida, necesitaría otro culto aparte. De ver tantas cosas de la obra de Dios. Tantos milagros que Dios ha hecho en mi vida, en la vida de mi esposa, en la vida de mi hija, en la vida de mis hijos. A veces cuando miro fotos atrasadas, como hace unas semanas estábamos viendo fotos atrasadas, y vimos cómo Dios obró milagros a través de mi hijo Jonathan, a través de Miriam, y veo la fotografía así, recuerdo la obra de Dios. Pero ¿qué es lo que digo? Eso fue ayer, hoy. Necesito ver la obra de Dios. Hoy necesito ver la obra de Dios. Necesitamos ver el mundo compadeciéndonos de él. Necesitamos compadecernos del mundo. Necesitamos compadecernos de la gente que haya a nuestro alrededor. Sé que esto es difícil porque requiere empatía, algo que los creyentes estamos perdiendo. Empatía. Y necesitamos recuperarla. Porque estas personas que tenían estas costumbres ven el mundo, pero se compadecen de él. Los 7 remanentes, nuevamente, vemos la vida de José. Vio a la esposa de Potifar y se compadeció de ella. Una mujer que lo tiene todo. Y se fija en un esclavo. Se juega todo por tener una relación con un esclavo. No estás entendiendo, estás loca. No la denunció, no dijo, no, es que tu esposa se quiso acostar conmigo. Pobrecita dijo, igual, no lo van a entender. En la cárcel se compadeció del copero y del panadero.
Y aún así vemos cómo luego le defraudaron. Oye, cuando salgas, habla de mí al faraón. ¿Se acordáis? José le dijo, habla de mí al faraón. Pero no se acordó, o no quiso acordarse. No dijo nada. Pero luego no lo recriminó tampoco. También del faraón que estaba atribulado, tuvo compasión, le vio, le dijo, estás perdido, estás volviéndote loco porque nadie te puede decir algo tan sencillo que ya Dios me lo reveló. Te lo voy a decir para que no termines loco. Se apiadó de él. Cuando Elías vio al rey Acab, se compadeció de él. David, siendo perseguido por el rey Saúl, que le quería matar. Y David un día entra a la tienda con la espada y digo, ¿qué hago? ¿Lo mato o no lo mato al rey Saúl? Lo tenía ahí. ¿Qué dijo? Está endemoniado. ¿Qué voy a hacer? Encima que está endemoniado, que tiene un problema espiritual, que no le cabe en el cuerpo, encima le voy a perjudicar yo, pobrecito, no. ¿Qué hacíamos? Me hacía recordar muchas veces las campañas de Carlos Anacondia y demás, que cogían a los endemoniados y a veces al principio, por no saber bien, se les pegaba unas palizas a los endemoniados de muy... ¿Por qué? Porque había que sacarle, parecía que había que sacar el espíritu a puñetazos. Y a veces salían dañados. Se les apretaba, se les cogía, se los... Y llegamos a entender, no, están endemoniados. Un hermano me decía, si un endemoniado se me revela con tanta fuerza que hago, le doy un puñetazo. Un hermano más grande que yo, un cuerpo más grande que el mío, unas manos que eran mazas en vez de brazos, manos. No, pobrecito, le vas a pegar, encima que está endemoniado le vas a pegar. Ten compasión de él. Ten empatía con él. Tiene un problema espiritual que no puede solucionar. David lo vio en los ojos de Saúl y dijo, ¿te mato o no te mato? Pobrecillo. Y lo dejó. Es así. Ellos tuvieron estas costumbres, tenían un corazón, tenían todo el corazón, sabían la continuidad. Por eso la iglesia primitiva no se sintió intimidada por los judíos, sino que se compadeció de ellos. Y primero a los hijos de la casa de Israel, que están perdidos, están ahí. La iglesia primitiva sabía que iban a fracasar. Jesús mismo se lo dijo, de aquí a poco tiempo el templo va a caer. Años 70 el templo cayó. La iglesia lo sabía, que iban a fracasar. Sabían que al igual que Roma iba a fracasar. Los políticos, las celebridades y personas que parece que tienen éxito, realmente lo que está pasando es que están sufriendo. Y nosotros a veces, hermano, lo compartía con mi esposa, vemos a las personas que tienen éxito, les vemos que pasan con sus autos, con sus casas, y a veces nosotros, cristianos, creyentes, decimos, ¿cómo los envidio? Hermano, lo decimos. Lo decimos. Miramos, que tienen trabajo y les va bien. Y nos enfadamos con ellos. Es que les va bien. Señor, tienes que mandarles un rayo. En vez de compadecernos. Hermano, lo que estás viendo es una cortina de humo. Lo que estás viendo es simplemente una imagen intrascendente. Por dentro están sufriendo. Por dentro están hasta el punto de llegar al suicidio. Al suicidio. Por causa de una crisis, por causa de... Leía en el siglo pasado una crisis en Inglaterra, Londres, Francia. Crearon un banco, ese banco quedó a la quiebra. Dice que en un día 12 personas se suicidaron en las puertas de ese banco. En un solo día. Personas que tenían recursos, que tenían economía. Pero no tenían otra cosa. Éxito aparente, se suicidan. Son victoriosos aparentemente. Mienten. Mienten. Parece que les va bien. Somos muy felices. Mienten. Los hombres somos muy mentirosos. Los creyentes también mentimos. ¿Qué tal vais? Bien. Mentiroso. Estáis sufriendo. ¿Por qué? Porque no tenéis las bendiciones. Porque no estáis gozando de la obra de Dios. Estáis aquí en la parada del autobús y decir, estamos bien. Hombre, no te quede un rayo del cielo, mal no estás.
Pero no es lo que Dios quiere para vosotros. Pero estamos bien. Sí, como el pueblo de Dios en el desierto. Dando vueltas hasta que se murieron todos. ¿Pero cómo estaban? Bien. Tenemos agua. Tenemos el maná y tenemos la nube. ¿Qué más queremos? La paradica del autobús. ¿Qué más queremos? Ver la obra de Dios. Ver la gracia de Dios. ¿Dónde? En el campo. Yo necesito ver ese amor, pero lo necesito ver siendo constantes. Léete el texto de Tesalonicenses que dice, constancia, ser constantes. Veo en vosotros la constancia. No importa que hoy no importa que hoy haya crisis. No importa. A los que perseveran, dice la palabra en Apocalipsis, tendrán la victoria. ¿Quiénes? A los que son constantes. A los que no se les mueve, porque tienen todo el corazón ahí. Porque vemos la continuidad y el futuro. Que el futuro está ahí en la obra de Dios. El futuro no está aquí. El futuro no está en la política. El futuro no está en la economía. El futuro está en la obra de Dios. Las bendiciones están en la obra de Dios. Si nosotros tenemos la fe, si nosotros tenemos el amor, si nosotros tenemos la esperanza. ¿Esperanza en quién? ¿En el Rajoy de turno? Nuestra esperanza está en Cristo. Espera en Cristo. Espera en Cristo. Sé constante. Ten constancia ahí. El problema es que no somos constantes al primer problema. Nos cambiamos de iglesia. Porque esperan que o la iglesia o el pastor sea su respuesta. La respuesta nunca va a ser la iglesia ni el pastor. La respuesta es Cristo. No es el pastor. El pastor no es Cristo. ¿Qué dije yo que era el pastor la semana pasada? ¿Qué era el pastor? ¿Lo dije? ¿Os acordáis? No os habéis acordado, ¿verdad? ¿Qué dije que es el pastor? Sencillo, simplemente, el pastor es el recadero de Dios. Es un pastor. Lo que hace y dice lo que Dios le manda, un recadero, simplemente. ¿Quién necesitas? Cristo. Por eso fracasan, por eso sufren, por eso padecen. Están confundidos, por eso están sufriendo y se marchan de la iglesia. No, es que esta iglesia le falta. Es que esta iglesia no tiene. Y se van a otra iglesia. Y conocemos ya hermanos que se han tenido que marchar fuera de Parla porque ya han recorrido todas las iglesias de Parla. Y se tienen que ir a otra ciudad. ¿Qué significa eso? ¿Es que no hay suficientes iglesias en Parla? ¿O es que todas las iglesias de Parla son raras? Yo confieso, reconozco, esta iglesia Aposento Alto es rara según el parámetro habitual. Puedo asumir esa situación rara, diferente. ¿Pero todas las demás también? A ver si vas a ser tú el raro. Hátelo mirar, porque quizás sea eso. A lo mejor será eso, porque no esta, pero ni la de enfrente, ni la otra, 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 y estamos rodeados de iglesia, como ha podido ver el hermano, estamos rodeados de iglesia, y ninguna es tan sumamente buena para ti, háztelo mirar. A ver si el problema lo tenemos nosotros y no la iglesia en sí misma. Quizás es que a lo mejor estamos en la parada de autobús, pero no nos gustan las paradas de autobús, no entendemos bien. ¿Qué tengo que ver? La fe de Pablo es diferente. No solo estar agradecido por recibir respuestas, sino agradecido por haber recibido la salvación que es en Cristo Jesús. Mira los héroes de la fe de Hebreos 11. Pero ya no solamente, y concluyo con esto, ya no solamente que Pablo estaba feliz, agradecido a Dios por la salvación. No solamente por eso. Y algo que me llamó la atención. Pablo estaba agradecido por poder sufrir por Cristo. Estaba agradecido por poder sufrir por Cristo. No es necesario, es decir, no, la obra de Cristo es completa, terminada, concluida. Pero él entendió, por causa de este evangelio, no importa
invertir toda mi vida. Lo que para el mundo puede ser sufrimiento, porque es cosas que tenemos que renunciar a ellas. Lo que para el mundo es sufrimiento, para nosotros es la bendición. Es más importante encontrarse con una persona que con evangelio. Es más importante encontrarse con una persona que realmente tenga evangelio que leer un montón de libros sobre evangelio. Hay gente que lee mucho sobre evangelio, lee muchos libros, pero no se ha encontrado con nadie que realmente viva el evangelio. Y saben de evangelio. Han leído mucho, han estudiado mucho de evangelio. Pero nada más, solamente eso. ¿Qué tenemos que ver? Solo evangelio, solo iglesia, solo la oración, solo la ofrenda. Pablo lo vio y fue mejor que leer un libro. Hoy los creyentes tenemos bibliotecas enormes, ¿verdad? Hay quien decía, hablando sobre la oración, se han escrito más libros sobre la oración que de ninguna otra cosa. Y es la oración lo que menos se utiliza dentro del pueblo de Dios. Se lee mucho sobre oración, se compran muchos libros de oración, pero se sigue sin orar. Amén. Gracias a eso, Pablo pensó solamente en evangelismo y en el evangelio. Él nunca dijo, voy a avivar una iglesia. Nunca dijo eso, no estaba eso en su corazón, sino que desde pequeño Pablo pudo ver el mundo, entender que no había otra manera. Con un corazón, con todo el corazón y la continuidad, hizo todo ello, porque entendió eso. Solamente es lo único que me hace falta. Nada más. No hace falta leer muchos libros, hace falta entender esta realidad, entender esta gracia. ¿Por qué nosotros hoy no podemos ir como Pablo con un corazón? ¿Por qué nosotros no podemos vivir con todo el corazón? ¿Por qué no podemos ver la continuidad si ya hemos recibido la mayor bendición que es Cristo? ¿Quién nos lo impide? Nada. Por eso que hoy podamos coger este pacto, que hoy podamos tomarlo como nuestro pacto, mi pacto de la gracia. Que yo pueda vivir con la costumbre de Pablo. Por donde iba, confesaba, solamente hay una respuesta. Problemas, puede haber 1000 problemas, pero solo una respuesta, que es Cristo. El mundo necesita escuchar esta palabra. Amén. Os bendigo para que tengáis esta victoria en vuestro campo, que podáis gozar, que podáis disfrutar durante esta semana, durante este mes que vamos a estar ausentes, que podáis seguir gozando y disfrutando de la palabra. Quedan ancianos, quedan seminaristas al frente, donde van a hacer la continuidad del mensaje. Amén. Que recibamos gracia. En el nombre de Jesucristo oramos.